Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio de la mente a la conciencia. Y en esta oportunidad volvemos a compartir con el querido amigo Emilio Carrillo, economista, docente, conferencista, divulgador, escritor. Nos acompaña en esta oportunidad para observar con un poco más de profundidad qué es lo que está sucediendo en la actualidad en diferentes tópicos y hacia dónde está yendo esta humanidad. Compartimos en este encuentro con Emilio Carrillo la continuidad del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica que él mismo dirige, el lanzamiento de su nuevo libro, La sabiduría de Dios escondida, la obra de San Juan de la Cruz, y compartimos también acerca de este momento presente en lo que refiere a la pandemia, de la pandemia a la endemia y este conflicto bélico en ciernes, estos tambores de guerra, como Emilio dice, que están sonando. Están sonando, va a suceder, no va a suceder. Y la necesidad, por último, de disolver la cuarta pared. La cuarta pared en términos metafóricos, aquello que todavía nos separa a unos humanos de otros y teniendo la oportunidad presente de reencontrarnos en un fraterno abrazo y acompañarnos. Vamos entonces sin más a compartir este encuentro que espero que lo disfruten tal como lo hemos disfrutado nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, y tal lo dicho, aquí estamos en este espacio de la mente a la conciencia, en compañía una vez más del querido amigo Emilio Carrillo, que tan generosamente se presta a compartir una vez más con nosotros. Bienvenido, Emilio, un gusto compartir contigo otra vez. Hola Ricardo, un abrazo muy fuerte y el placer es mío, de verdad. Siempre es un placer compartir contigo en particular y cuando además ese compartir está abierto por tu ventana a tanta gente a lo que esto le puede llegar, pues muchísimo más contento y más alegre todavía. Muchas gracias y agradecer, ya que estamos y lo mencionás, a otras plataformas o redes que también replican estos contenidos y comparten lo que estamos compartiendo desde este espacio. Bueno, Emilio, tengo algunos temitas para ver contigo. Vamos a ver aleatoriamente, sin un orden preestablecido, pero intentamos tejer juntos, como siempre. Primero, bueno, me parecía interesante actualizar a las amigas y amigos que comparten con nosotros con respecto al proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, proyecto que dirige justamente Emilio Carrillo, y poder compartir, bueno, en qué etapa estamos. Venimos de compartir publicación de libro, congreso, y poder, aunque sea resumidamente, compartir en qué etapa estamos y la continuidad del proyecto y hacia dónde estamos yendo. Pues encantado, Ricardo, encantado de hacer esa puesta en común, de tu mano además que eres un miembro absolutamente activo del equipo de dirección y de trabajo del proyecto, así que no hay mejor mano que para hacer esa pequeña síntesis. Pues mira, tal como te escuchaba hacer la pregunta, Ricardo, se me venía a la reflexión a mi mente en el sentido siguiente. El proyecto tuvo su punto de arranque en el verano del año 2018. Fue donde de alguna manera se gestó la idea y a partir de ahí pues se puso en marcha todo lo que fue desde un punto de vista muy material en la recopilación de textos, de artículos, de muchísimos autores que pudieran aportar luz a lo que entendíamos que era la necesidad de la meta del proyecto, temas operativos como fue la página web, que poco a poco se fue complementando y perfeccionando hasta ser lo que hoy es, una página web muy en condiciones y entendemos que es enormemente útil para entender los tiempos que estamos corriendo. Y toda esa primera fase del proyecto tenía también como finalidad el gestar un texto
donde se pudieran plantear reflexiones, donde se pudieran plantear visiones y consideraciones que pudieran llegar a la gente. Y mira por dónde, cuando toda esa primera fase preparatoria termina y el libro va a dar a la luz, es cuando surge la famosa pandemia. Con lo que la primera fase del proyecto, por decirlo de alguna forma, fue de la mano de toda la fase previa al inicio de la pandemia. El libro es enviado a la editorial, primero en España, después en Argentina, coincidiendo con el arranque y el desenvolvimiento de la pandemia. Y para nosotros, como tú muy bien sabes, toda esa fase tuvo un punto culminante en el Congreso Internacional que celebramos el pasado mes de noviembre. Y a partir de ahí nos planteamos abiertamente, ahí están los vídeos de conclusiones de ese Congreso Internacional, el iniciar una nueva etapa del proyecto. Bueno, pues mira por dónde ha sido el plantearnos iniciar una nueva etapa del proyecto y también como sociedad y como humanidad comenzamos una nueva etapa, porque desde el arranque del año 2022, bueno, ahora lo iremos conversando con tranquilidad, la sociedad y la humanidad vaya por otro derrotero. Ya ahora lo hablaremos seguramente, la pandemia parece que empieza a quedar atrás, se convierte en una endemia, pero a partir de ahí aparecen nuevos interrogantes, aparecen más preguntas y, por tanto, la nueva etapa del proyecto de alguna forma tiene que ver con esta nueva etapa en la que también entramos. A partir de ahí, en esa etapa que ahora nos planteamos, yo diría que los objetivos son fundamentalmente dos. Uno, que sigue siendo importante, es mantener una visión viva, mantener una visión consciente de todo lo que está ocurriendo. Los hechos van cambiando, las circunstancias también, pero la conciencia ha de estar presente con relación a los nuevos hechos y a las nuevas circunstancias. Y no solamente haciendo un análisis estático, sino también haciendo análisis de prognosis, de por dónde pueden ir evolucionando los distintos campos, que son todos los que tienen que ver con la sociedad en sentido amplio, que ocupan al proyecto. Esto tiene que seguir siendo así, esto es una piedra angular del proyecto y ha de seguir siendo así. Pero junto con eso, lo que, como tú sabes, nos estamos planteando es el profundizar más tanto en las causas profundas de lo que estamos viviendo, el ir más adentro todavía de lo que ya hemos ido, que ha sido importante con la visualización de todas las circunstancias que estamos viviendo, la mano que dirige como amos provisionales del mundo todo lo que está detrás, todo eso profundizarlo incluso más. Y creo que en esta nueva etapa tenemos esa obligación de ir más al núcleo duro, al meollo de la cuestión de lo que realmente motiva esta distopía y que haya tantos estamentos, tantas redes de intereses creados que la favorecen, que la potencian, que la intensifican y que utilizan distintas estrategias y distintos instrumentos, pero siempre para ir a más en una especie de huracán de magnitud aceleradamente creciente. Eso tiene que estar ahí. Y junto con eso, la necesidad de que en ese profundizar más al que hago referencia, también profundicemos más desde el punto de vista práctico, tanto de práctica de vida de cada uno, cotidiana, como también en el mundo de relaciones humanas, porque evidentemente el ser humano es un ser social. Lo que estamos viviendo no solamente es algo personal, sino que es algo colectivo y, por tanto, cuando hablamos de bajar al terreno, de profundizar y ahondar más en lo que es práctica, tenemos que hacerlo tanto en la práctica individual, que fíjate ahí posiblemente sea más sencillo, porque contamos con las aportaciones históricamente de muchos sabios y sabias que nos han dicho cosas muy importantes para los momentos actuales, pero hay un componente de relaciones personales, de relaciones sociales, que yo diría que está más verde, ¿no? en el qué hacer. Y creo que es una de las asignaturas pendientes que podremos abordar en esta etapa del proyecto. Así que continuar lo que es la visión consciente de todo lo que ocurre y profundizar tanto en lo que motiva en toda su hondura lo que estamos viviendo, como en la práctica de vida, tanto personal como colectiva, relaciones, etcétera, etcétera, en el sentido que acabo de exponer. Así que tenemos una bonita tarea por delante. Ya lo creo, sí, sí. Y nos llena de entusiasmo y la verdad que es un privilegio poder compartirla contigo, Emilio, y con todas nuestras compañeras y compañeros del proyecto. Ahora vamos a volver, de todas formas, un poquito más tarde. Te voy a proponer seguramente volver sobre esto último que planteabas, acerca de la continuidad y de esta práctica que también siento que nos convoca. A modo de transición hacia otro tema que me interesaba compartir contigo, me parecía
importante también porque, como siempre, tenemos amigas y amigos que comparten el material que escribís, lo que estás compartiendo a partir de tantos libros ya escritos por vos, Emilio, y en este caso, bueno, está la inminente publicación de un nuevo libro que, si no me equivoco, corregime por favor si me equivoco, Emilio, se llama Sabiduría de Dios Escondida, la mística de San Juan de la Cruz, libro que entiendo se está publicando el día 7 de febrero por Editorial Sirio y que se va a estar compartiendo en una presentación el día 13 de marzo en el convento del Carmelo de Segovia. Así que me gustaría escuchar contigo, Emilio, acerca de este libro, de qué se trata, qué es lo que estás entregando en esta oportunidad. Pues estupendo, Ricardo. Además viene muy, muy de la mano de lo que acabamos de compartir por lo siguiente. Tanto tú como yo, desde nuestra perspectiva personal, de conciencia personal, pero también el proyecto al que estamos haciendo referencia, el proyecto Conciencia y Sociedad Distópica, insistimos mucho en la importancia de que la mirada exterior y la mirada interior vayan de la mano. Que no vivamos una conciencia coja o una conciencia tuerta que va por la vida solamente mirando por un ojo, sea el ojo de lo interior o el ojo de lo exterior, sino que abogamos claramente por la necesidad de usar ambos ojos y usarlo además en armonía y en equilibrio. Es decir, que la conciencia tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, tiene que ver con sacar lo mejor de uno mismo, con ir no solamente recordando, sino viviendo cada vez más en coherencia con esa esencia imperecedera, divina que todos tenemos, y esa mirada interior de conocimiento y de reconocimiento es fundamental. Pero junto con eso es imprescindible una mirada exterior, lo que está sucediendo, buscar la verdad detrás de la tramoya, de todo lo que se mueve en la realidad circundante. Pues bien, en ese sentido, yo intento plasmar eso en mi vida cotidiana, es decir, intento que no sean solamente palabras, sino que haya una coherencia en mi vida con relación a ello. Y en esa mirada interior, que va unida también a una mirada exterior, ahí está el proyecto, Conciencia y Sociedad Distópica, pero en lo que a mí respecta, en esa mirada interior, hay determinados referentes, tanto personajes como obras, que me ayudan. Esos personajes van cambiando, lógicamente, en la medida en que también vamos evolucionando, ¿no? Para mí hay una figura básica, fundamental, que no cambia, está ahí siempre, como si fuera la estrella polar, que es la figura de Cristo Jesús, la figura de Jesús de Nazaret. Pero tengo que reconocer que desde hace unos años para acá, un gran seguidor de Cristo Jesús ha influido mucho en mi mirada interior. Y me refiero a quien de bautismo fue bautizado como Juan de Yepes, pero en su vida pública y en su vida espiritual es más conocido como San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, Ricardo, por decirlo de una forma muy simple, es lo que en los términos orientales llaman yogi. Es un yogi excelso, es decir, posiblemente desde el punto de vista teórico, San Juan de la Cruz, habida cuenta de que su vida discurre en el siglo XVI, no tuvo muchas posibilidades de conocer la espiritualidad oriental, no tuvo muchas oportunidades de conocer, pongamos por caso, los Yoga Sutras de Patanjali, por poner un ejemplo, pero claro, eso es lo de menos. Es decir, que no lo conociera desde un punto de vista físico-material es lo de menos. Es lo que sí es cierto es que se adentró en un mundo interior de sabiduría, de una excelsa sabiduría, que le llevó a una práctica muy activa hacia afuera, volvemos al equilibrio entre lo exterior y lo interior, porque hizo una práctica muy activa. Hay que tener en cuenta que a San Juan de la Cruz se le calcula que recorrió andando más de 27.000 kilómetros. Yo creo que eso pone muy en evidencia lo activa que fue su vida, pero lo que sobre todo tenemos que poner en valor es lo inefable de su mirada interior, a través del proceso meditativo, a través del proceso que los orientales llaman samadhi, que llaman meditación con culminación en samadhi, y que Teresa de Jesús, íntima amiga y compañera de muchas actividades de Juan de la Cruz, denominó éxtasis y que él llama alta contemplación. Y esa alta contemplación, Ricardo, que es samadhi, que es la meditación más profunda, que lleva el sanyama del que nos habla la ciencia del yoga a su punto culminante, que permite que la mente esté absolutamente desaparecida, en el sentido no que la hayamos matado, está ahí, ¿no?
pero no está en esa permanente autopresencia, y a partir de ahí la conciencia se abre y de alguna forma se fusiona con la realidad. Eso posiblemente lo han conseguido no solamente hombres y mujeres, no solamente lo ha conseguido San Juan de la Cruz, sino otros hombres y mujeres, pero hay una enorme dificultad en cuanto a cómo se transmite esa experiencia. Y es lo que a mí fundamentalmente me ha conmovido de San Juan de la Cruz. No ya solamente el hecho, que es muy importante, de vivir la experiencia, de que la experimentara intensamente, sino el que la pueda compartir y que pueda ser medianamente, con la dificultad de que este asunto tiene, medianamente entendida aquel que nos acercamos a la obra de San Juan de la Cruz. Y la obra de San Juan de la Cruz no es demasiado extensa, una obra en prosa y sobre todo una obra poética excelsa. Dice Jorge Guillén que San Juan de la Cruz ha sido el gran poeta más breve de toda la historia de la humanidad. Pero a partir de ahí, esa obra en prosa y sobre todo la obra poética nos muestra de una forma impresionante lo que significa algo que desde el punto de vista de la espiritualidad oriental se nos ha hablado a grandes rasgos de ello, pero nadie, a mi modesto entender, porque he estudiado bien esa espiritualidad oriental, he estudiado la mística cristiana, he estudiado la mística de religiones como la islámica, y a mi modesto entender, nadie en la historia de la humanidad como San Juan de la Cruz nos ha acercado mediante palabras, que transmiten mucho más que palabras, pero mediante palabras a la realidad de la experiencia de Sanyama profundo, de Samadhi, a la profundidad de la experiencia mística. El entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo es solamente un botón de muestra de lo que San Juan abre a nosotros desde su experiencia con una generosidad, con una ejemplaridad, con una singularidad en la obra que lo hace único, a mi modesto entender, en la historia de la humanidad. Y tenía una especie de débito, es decir, con lo que la figura de San Juan de la Cruz me ha ayudado a mi proceso interior de conocimiento, de reconocimiento de lo que él denomina la divinal esencia, de la importancia de que en esta vida acometamos lo que Jesús de Nazaret llamó nacer de nuevo, y él plasma en la transformación en Dios, San Juan de la Cruz plasma en la transformación en Dios. Todo eso me ha influido tanto, me ha removido tanto, me ha ayudado tanto, que tenía una deuda. Tenía la deuda de compartir de corazón con todos los que estén interesados la obra de San Juan de la Cruz y también mi experiencia a través de la obra de San Juan de la Cruz. Y en fin, y todo esto ha dado lugar finalmente a este texto, Sabiduría de Dios escondida, la mística de San Juan de la Cruz, que bueno, yo tengo el privilegio de ser el autor y por tanto tengo el primer ejemplar, pero efectivamente, como tú dices, hasta dentro de unos días, de Dios escondida. Efectivamente, es un título que llama la atención, es un título que tiene sentido en cuanto que San Juan de la Cruz habló mucho de esta sabiduría de Dios escondida, habló mucho. De hecho, a la orden a la que él perteneció y reformó, la de los carmelitas, en Andalucía, en el siglo XVI, era conocida como la orden de los mudos, porque guardaban mucho silencio los miembros de esta orden, y no guardaban silencio porque no tuvieran nada que decir, todo lo contrario, porque tenían que decir cosas tan espectaculares que era difícil expresarlo, y esa dificultad de expresión es lo que le llamaba ese estado de mudez. Y eso liga además con un pasaje de los evangelios cristianos fundamental para entender la obra de San Juan de la Cruz, que está en la primera carta a los tesalonicenses, perdón, la primera carta a los corintios, donde Pablo de Tarso, escribiendo esta carta, habla de que existe una sabiduría de Dios escondida, una sabiduría secreta, una sabiduría que no está al alcance de los poderosos, de los destructores, dice, estamos buscando la expresión exacta, dice de los que están destruyendo este mundo, de los poderosos que destruyen este mundo, y que sin embargo está al alcance del que se abre a la realidad íntima que todos tenemos, desde la sencillez, desde la búsqueda de la verdad, y que nadie que no siga ese camino de la sencillez, es decir, dejar a un lado la soberbia, el orgullo, el engolamiento, todo eso, dejarlo a un lado, y una búsqueda sincera de la verdad. Ese es el camino, porque si ese camino no es el que se sigue, esto no va a ser nunca oído, no va a ser nunca entendido, no va a ser nunca sabido, porque tiene que ver con la sabiduría que aporta nuestro verdadero ser, la sabiduría de Dios que todos tenemos y que está escondida porque no la ponemos a flote, porque no
la fructificamos como nos corresponde con esa transformación en Dios. Así que esta obra para mí ha sido una delicia el escribirla y la verdad es que me ha encantado que la editorial Sirio acogiera el proyecto de tan buen agrado y haya cuidado mucho la edición. Otra cosa que también estoy muy agradecido es que la sensibilidad de San Juan de la Cruz también se ha tenido presente, ya no solamente en la portada y demás, sino en la propia edición del libro. Así que estoy muy feliz, querido Ricardo. Sí, sí, se te nota, Emilio. ¿Mostramos de vuelta un poquito la portada Sí, del sí, libro? perfecto. ¿Eh? No sé, con la luz aquí que queda el Qué hermosa imagen, sí, sí, pero se llega a ver la mística de San Juan de la Cruz. Bueno, ya está, no está escondida entonces ahora esta sabiduría. Ya está, Bueno, ya. te aseguro que para los perturbadores y destructores y poderosos de este mundo sigue estando igual de escondida. Vamos a entrar ahora en ese tema, pero bueno, me parece interesante como reflejo de esperanza, y saldada la deuda, además, saldada esta deuda a la que te referías recién, que me imagino que, bueno, también tendrá, sería otro capítulo para compartir contigo, Emilio, ¿no? A esto que llamás esta deuda álmica o esto que sentís que también tenías que terminar entregando con respecto a San Juan de la Cruz. Así que, bueno, me alegra mucho que estén haciendo esta obra y bueno, que esté al alcance ya de todos quienes quieran tomar contacto con ella. Pero bueno, como recién bien decías, las fuerzas involutivas, las fuerzas involutivas hacen también de las suyas y hacen todo lo necesario para que se esconda lo que ellos quieren que se esconda, para que no salga a la luz lo que ellos no quieren que salga a la luz, y para hacer todo lo posible. Yo acá había anotado, ¿no?, que la utopía no se esconde. La utopía no se esconde. La utopía se manifiesta, está en la luz constantemente, permanece en la luz. Pero sin embargo, tomando un poco esto que estamos compartiendo, a diferencia de la utopía, las prácticas distópicas se formulan en las sombras. Así que sí, es bastante coherente que estén escondiendo la sabiduría. Pero pasando a una cuestión práctica, hacías referencia hace unos minutos, Emilio, a que sí, pareciera como que de pronto se está corriendo de la primera plana, haciendo referencia al proyecto, ¿no es cierto?, de Conciencia y Sociedad Distópica, que pareciera que estamos moviéndonos en este momento sin alejarnos todavía de este huracán de magnitud aceleradamente creciente, tomando el símil que tantas veces compartiste. Pero es como si estuviéramos moviendo en este momento de la primera plana la pandemia a la endemia, como si hubiera una especie de suerte de transición a no sé qué todavía, pero mientras tanto se está manifestando como emergiendo en primera plana a partir de estas prácticas seguramente de las fuerzas involutivas, a este conflicto bélico que está apareciendo en primera plana en el mundo en este momento. ¿Y por qué me parece interesante compartirlo contigo? Porque creo que tiene que ver con lo mismo, con algo que siempre tiene que estar ocupando esa primera plana, siempre tiene que estar ocupando ese lugar de la infoxicación, de la infodemia, de la que también tanto hemos compartido. Y me refiero concretamente al conflicto que se está presentando y que no sé, la verdad que no sé ni cuándo, ni a qué hora, ni cómo, ni si va a terminar estallando entre Rusia, China y Estados Unidos, Gran Bretaña, la OTAN, la Unión Europea, por el otro lado. Siento cierta confusión con respecto a esto, Emilio, por eso también lo quería compartir contigo, porque no sé si tiene que ver también con luciféricos contra arimánicos, si tiene que ver con luciféricos contra luciféricos, arimánicos contra arimánicos, o no sé con qué, pero siento que empieza a emerger cierta confusión también a partir de esto que estábamos compartiendo. Así que con todo gusto te escuchamos. Muy bien, maravilloso, maravilloso asunto, Ricardo. Bueno, antes que nada, efectivamente, todo indica que la denominada pandemia se convierte primero en los países, entre comillas, más desarrollados, después poco a poco en el resto del mundo, se convierte en endemia. El virus pandémico se convierte en un virus endémico.
Con ello diríamos que se cierra una fase del el mayor ensayo de ingeniería social que ha vivido la humanidad a través de toda esta enorme crisis sanitaria. Lo cual no significa que, terminado esto, entre comillas, esto primero no tenga secuelas, que las tiene, y que después no vengan más cosas, que van a venir. Esto tendrá secuelas porque, por ejemplo, la conversión del virus en endémico, en lugar de en pandémico, significa que ya las inoculaciones se convierten en moneda de uso cotidiano. Todas las voces, entre comillas, autorizadas, hablan de la necesidad de que la inoculación se produzca una vez al año, ya indefinidamente, ya de por siempre. Con lo cual, uno de los objetivos está conseguido. De la misma forma como ensayo de ingeniería social, se han conseguido cosas muy importantes. Se ha evaluado bien hasta qué punto el miedo, entre comillas, puede afectar al comportamiento y a la capacidad de aceptación de las personas. Eso se ha podido medir bien a través de lo que hemos vivido en estos 2 años en números redondos. También se ha ido creando el caldo de cultivo de una serie de cosas que ya no van a cambiar. Por ejemplo, la tensión entre seguridad y libertad, es decir, la falacia de creer que para estar seguros hace falta renunciar parcelas de libertad. Eso es una gran mentira, pero esa mentira ha calado socialmente y hay muchas personas que muestran su disposición a renunciar a parcelas de libertad en pro de una pretendida seguridad. Tú y yo sabemos que eso es absurdo, que una seguridad cuando no hay libertad no es seguridad, es autoritarismo, es despotismo, nunca va a ser realmente seguridad, pero eso ha calado, por ejemplo. Ha calado igualmente, se ha dado un paso enorme, se ha avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver con el mundo virtual y el mundo digital. Y al hilo de la seguridad y de la libertad, el uso de ese mundo digital al servicio de la seguridad y a través de una serie de medidas, cámaras, etcétera, etcétera, que se han convertido ya en moneda de uso común y que vamos a ir viendo a lo largo de este año 22 y 23 cómo va a ser ya algo absolutamente masivo. Ten en cuenta que, por ejemplo, en la Unión Europea, los fondos más importantes que se han liberado para ayudar a la recuperación económica, cantidades inmensas de centenares de miles de millones de euros dirigidos a los distintos países, van enfocados a la digitalización. Y una digitalización que lo que hace fundamentalmente es establecer todo un gran sistema que, teniendo un componente, yo no digo que no lo tenga, de servicio al ciudadano por distintos motivos, pero que como elemento básico y fundamental detrás lo que tiene es un monitoreo, un tratamiento tremendo de datos, un control ciudadano y un control social, y eso está a la vista de aquel que quiera verlo. Es decir, por tanto, todo lo que hemos vivido, que ahora ya se transforma de vestido, porque del pandémico pasa al endémico, no obstante, no podemos olvidar ni mucho menos que ha tenido unos efectos sociales que han generado ya el caldo de cultivo adecuado para que ahora vayamos viendo otras cosas que, por tanto, serán secuelas de lo que hemos vivido estos 2 años. Y junto con eso, ciertamente, aparecerán cosas nuevas que se crearán también más fácilmente a partir de lo que se ha construido a través de la pandemia. Sin duda ninguna, todo lo que tiene que ver con el cambio climático va a ser un protagonista central en este año 2022 y en el año 2023. El cambio climático ya no puede ser ignorado, ya no puede ser disfrazado. Las implicaciones, los efectos son cada vez más claros y lo vamos a ver con absoluta precisión a lo largo del presente año y a lo largo del año que viene. Y de la misma forma vamos a ir viendo cómo se ha instalado de manera definitiva entre nosotros, Ricardo, lo que Foucault, lo decíamos ya en el libro de Conciencia y Sociedad Distópica de mayo del 2020, lo que Foucault denominó vivir peligrosamente. Vivir peligrosamente. Vivir peligrosamente, ¿qué significa? Pues meter a la gente en un estilo de vida que, además de ser estresado, además de estar basado en el culto a la velocidad, además de todo lo que sabemos, tiene un elemento ahora añadido tremendo, ¿no? Y es la permanente inseguridad, la permanente inestabilidad y el miedo permanente. Precisamente para que la seguridad se convierta en una especie de becerro de oro, en un Dios que se adora, es necesario que en paralelo haya todo una convulsión permanente de miedo, de inseguridad y de inestabilidad para enaltecer todavía más la seguridad y a partir de ahí que la gente esté más dispuesta aún a renunciar a parcelas, entre comillas, de libertad. A mí me gusta llamarlo el trípode del peligro existencial: el miedo, la incertidumbre y la inestabilidad.
desde la economía a todos los demás campos de la sociedad. Es algo que vamos a ir viendo también cada vez con más claridad. Y en ese sentido y en ese contexto de este trípode del peligro existencial, pues están lógicamente los tambores de guerra, los rumores de guerra. Todos podemos hacer memoria que en los últimos meses ha habido muchos comentarios acerca del desabastecimiento, en que iban a faltar alimentos, materias primas básicas. Y bueno, es verdad que todo lo que son los circuitos logísticos del sistema, que ya estaban muy tocados antes de la crisis sanitaria, con esta crisis sanitaria están más tocados todavía. Pero de ahí a decir que va a haber un desabastecimiento de materias primas, etcétera, etcétera, es una exageración. Y es una exageración buscada, es una exageración querida para meter miedo, para que nos mantengamos en el vivir peligrosamente. Y ahí también están los tambores de guerra, Ricardo. Personalmente no veo el hecho de que se den las circunstancias actualmente para que haya una confrontación bélica de calado. No digo local, no digo una confrontación local. De hecho, deberíamos recordar que hemos comenzado el año 2022 con 64 conflictos bélicos en el planeta. 64, que se dice pronto. Y hay algunos muy duros que están produciendo muchas víctimas y de los que no se habla absolutamente nada. La guerra civil yemení con la intervención de Arabia Saudita, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver al conflicto entre Sudán, Etiopía y Eritrea por debates territoriales. Eso no aparece en portada de ningún periódico. Sin embargo, incluso con datos oficiales de Naciones Unidas, están a la cabeza de lo que son fenómenos bélicos en estos momentos de envergadura, de una reconocida envergadura. Es decir, conflictos bélicos hay. Cosa distinta es que los medios de comunicación le presten más o menos atención, pero hay. A partir de ahí, lo de Ucrania, si llegara a ser algo, yo entiendo que no pasaría de ser pues el número 65, es decir, el 64, pues tendríamos el número 65. Real, aunque es verdad que los protagonistas que están ahí pues hacen que este tipo de cosas salgan más en los medios de comunicación porque también sirven para ese miedo y esa inseguridad a la que hacía referencia. No entiendo que haya en estos momentos, y tengo buenos amigos, amigos y amigas, mi buena amiga Cristina Martín Jiménez, mi buen amigo Enrique de Vicente, que piensan lo contrario. Y yo lo respeto total y absolutamente y yo no estoy en posesión de la verdad. Lo que ocurre, claro, es que si hablamos de esto yo tengo que expresar lo que yo percibo, no voy a mentir, ¿no?, a la hora de este compartir. Entonces yo entiendo que en estos momentos el gobierno en la sombra, por decirlo de alguna manera, que hay en el mundo, no tiene interés en estos momentos, en año 2022, año 2023, yo no sé lo que vendrá más allá, pero en estos momentos no tiene interés en originar un conflicto de esta naturaleza. Yo creo que ellos tienen una agenda que están cansados, de decírnoslos una y otra vez, que tiene una fecha que es el 2030, 2030, 2030. Cada vez que se nos dice algo con relación a lo que sea, siempre está plan para el 2030, programas para el 2030. Ellos tienen una agenda muy bien estructurada hasta el 2030 y desde luego, por lo menos en estos años de esa agenda, en el 2022, 2023, yo no veo la presencia de un conflicto bélico para el adecuado desarrollo de esa agenda. Creo que la tienen bien encauzada, Ricardo, y que no un conflicto de ese tipo descarrilaría lo que creo que ellos tienen bien encauzado. También nosotros tenemos bien encauzado nuestro camino de consciencia, ¿eh? No significa el que ellos vayan a lo suyo y estén ahí siguiendo su camino, no significa que nosotros no estemos avanzando también en el camino de la consciencia. Entonces, en ese sentido, vuelvo a decir, no veo un conflicto que pudiera reproducir de alguna manera lo que fueron las Primeras y la Segunda Guerra Mundial, para entendernos, con el elemento además añadido de que al utilizar armamento nuclear no estaríamos hablando de decenas de millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial, según datos oficiales, causó entre 60 y 70 millones de fallecidos. Con armamento nuclear esta cifra se quedaría en pañales, ¿no?, de lo que podría ser. Pues bien, yo eso no lo veo. Lo que sí es cierto, Ricardo, sentado esto, de que no percibo que en la agenda del gobierno en la sombra ahora la necesidad de un conflicto bélico de carácter mundial, no lo veo. Dicho esto, sí es verdad que la élite está en tensión entre ellas, sin ningún tipo de duda. Y a lo mejor parte de lo que estamos viviendo en torno a Ucrania tiene que ver con tensiones dentro de la élite. Eso no creo que vaya a desembocar, repito, en un conflicto mundial, pero sí puede provocar conflictos bélicos, vamos a llamarle locales o relativamente locales, ¿no? En la élite, como tú has señalado, hay una confrontación porque históricamente la élite, con sus creencias espirituales involutivas,
la élite con sus creencias, por tanto, satánicas, de adoración a las fuerzas involutivas. La élite ha sido o ha mantenido una de las banderas fundamentales de esas fuerzas involutivas, que es lo luciférico o luciferino, que es lo caliente, lo caliente. Un dominio, un control, una dirección de la sociedad desde lo caliente. Incluye desde la violencia como método de persuasión hacia los ciudadanos hasta los sacrificios y ritos de sangre en prácticas espirituales. Todo eso va dentro y muchas más cosas de lo caliente. Y de un tiempo a esta parte, desde la revolución industrial poco a poco y sobre todo ahora a partir de la revolución tecnológica, ha adquirido preponderancia lo arimánico. Lo arimánico es el enfriamiento. El enfriamiento. Con 8.000 millones de almas encarnadas que estamos actualmente en el planeta, lo caliente corre riesgo de remover demasiado y de poner en marcha a lo mejor movimientos que de alguna forma se descontrolen. Y el gobierno en la sombra no quiere descontroles. A partir de ahí, lo arimánico, lo frío, utilizando fundamentalmente las tecnologías, todo lo que tiene que ver con el mundo de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con el enfriamiento del espíritu humano. La propia pandemia ha sido un buen ejemplo, ¿verdad? El distanciamiento social, los confinamientos, los recelos mutuos, nuevas divisiones entre la gente, tiene que ver con esa dinámica fría. Pues bien, dentro de la élite hay todavía una parte de ella que mantiene la bandera luciferina y que se resiste, porque dentro de la élite hay sus guerras también de poder, se resisten a dejarle la bandera plenamente en victoria a lo arimánico. Y puede ser que este tipo de cosas dé lugar a conflictos locales. Lo que sí quiero compartir, y ya termino, si quieres que sigamos extendiéndolo, lo dejo a tu criterio, pero hay un tema importante, Ricardo, que no se nos puede pasar desapercibido. En el libro que publicamos, de los que tú y yo somos coautores, como miembros del proyecto Consciencia y Sociedad Distópica, dentro del capítulo que tiene como título El coronavirus, estudio del caso, el último capítulo del libro, hay una serie de reflexiones a cómo, y esto se escribe en el arranque de la pandemia, el libro se publica a principios del año 2020, pues bien, hacemos unas reflexiones conjuntamente, todos los miembros del equipo, en lo que decimos que la pandemia también va a servir para que determinadas cosas pasen desapercibidas, no ocupen portadas en los periódicos y no lleguen a la información y al conocimiento de la gente. Y ponemos algunos ejemplos. Uno de los ejemplos que ponemos, que va a tener implicaciones en el 2022 y el 2023, es la tecnología 5G y sobre todo fundamentalmente el entramado operativo que la tecnología 5G requiere. Decenas de miles de satélites dando vuelta en torno a la Tierra y millones de estaciones base sobre el planeta, con lo que al planeta y con ello también a la humanidad se nos mete en una tremenda tela de araña, porque los satélites se comunican entre sí, lanzan hacia las estaciones base hacia los satélites, una enorme tela de araña electromagnética y vibracional que evidentemente da un poder a este gobierno en la sombra porque pueden modular esas frecuencias electromagnéticas y gracias a esa rama de la ciencia que es la musicoterapia, sabemos sobradamente que los hercios, el volumen de hercios que tenemos en nuestro entorno, pues pueden producir en el ser humano una tendencia a la inspiración, a la paz, a la serenidad o todo lo contrario, al desconcierto, a la ira o a la cólera. Y vamos a estar ahí metidos. Entonces nosotros decimos en el libro a principios del 2020, ojo con esto porque el despliegue de este operativo se va a empezar a producir, y así ha sido, con el lanzamiento de miles y miles y miles. Ahí está el proyecto, la empresa SpaceX de Musk, del multimillonario Musk, con el proyecto Starlink, que tiene previsto lanzar él solo, esa corporación sola, tiene previsto lanzar 48.000 satélites, ¿no?, en estos años, y ya ha empezado a lanzar. Pero en ese contexto, que es a lo que iba, también hablamos de algo, y hablamos concretamente, Ricardo, de que en febrero del año 2020 Estados Unidos desplegó una enorme cantidad de fuerzas en pleno inicio de pandemia, desplegó una enorme cantidad de fuerzas, creo recordar que fueron 60.000 soldados que desembarcaron en distintos puntos de Europa y que se fueron posicionando precisamente hacia la frontera con Rusia. Con lo que, claro, yo al recordar esto, porque no me acordaba, confieso que no me acordaba, digo, claro, una vez pasado ahora la pandemia, entre comillas, hemos vuelto a la foto, es decir, estamos en febrero del 2022, estamos en la foto de febrero del 2020. Y es curioso porque eso además, afortunadamente, está recogido en un libro.
En aquel momento lo recogieron algunos medios de comunicación, pero es más difícil en la hemeroteca a lo mejor dar con la noticia, pero está en este libro de Conciencia y Sociedad Distópica. Y nos preguntábamos nosotros en ese capítulo, ¿cómo es posible que cuando se está hablando de alejar, de que no nos movamos, cómo es posible que haya esta movilización tan enorme de tropas? Entonces da la sensación de que dentro de la élite, no para provocar un conflicto mundial que no está dentro de su agenda, pero dentro de la élite hay determinados ajustes de poder que tenían ya su antesala antes de lo que hemos vivido de la mano de la pandemia y que ahora, en cuanto que la pandemia se convierte en endemia, ha vuelto otra vez a posicionarse con lo que posiblemente eran planes de acción hace 2 años. Y es precioso recordar esa página de nuestro libro porque creo que aporta mucha luz acerca de lo que estamos viviendo. Sí, sí. Y por otra parte, bueno, abrirnos también al misterio sin entrar justamente en esa experiencia de turbulencia o convulsa que nos lleve de vuelta al miedo, a la zozobra, al qué va a pasar, a lo que planteaste antes, Emilio, como trípode, ¿no es cierto? Porque se entra allí muy, muy fácilmente. Por ahora, resueno contigo en cuanto a que pareciera que si había algo en la agenda se está dirimiendo y que probablemente esto no sea más que una especie de cortina de humo para seguir sinuosamente en ese camino por el que pretenden las fuerzas involutivas conducir como rebaño a la humanidad, ¿no? Mantenerlos en ese estado de captura, de sometimiento, desde el miedo del qué va a pasar, lo incierto, lo inseguro, etcétera, el peligro, ¿no? Porque lo primero que sucede pareciera es eso, lo primero que sucede es, bueno, explota todo, o sea, ¿qué más nos puede pasar, ¿no es cierto? Y toda la angustia consiguiente, ¿no? Acá siento que sí es interesante, si estás de acuerdo, Emilio, tomar de vuelta la metáfora que propusiste, si no me equivoco, ya en 2018, que es la metáfora que integra, digamos, la experiencia presente de esta humanidad con ese símil de un huracán, de estar viviendo en esta distopía, ¿no? Como estar viviendo dentro de un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y me tomé el atrevimiento, ahora para compartir contigo, de buscar cómo es el ciclo de un huracán. Tiene 4 etapas, pero desde el momento en el que el huracán empieza a formarse, sucede en 4 etapas. La primera etapa, y ahora vendrá mi pregunta, la primera etapa refiere a la formación del huracán y hace referencia a que lo que se va formando es un sistema organizado, en el que lo que sucede es la circulación cerrada de vientos en sus niveles más bajos. Esto es la síntesis de lo que sería la primera etapa de la formación de un huracán, la formación. Pasamos a una segunda etapa en el ciclo de un huracán, que es el desarrollo. En la etapa del desarrollo, el huracán lo que manifiesta son depresiones que se intensifican. Me parece interesante incluso vincular esto con lo emocional, ¿no? Depresiones que se intensifican. Además, en esta etapa, en la del desarrollo, alcanzan los vientos, alcanzan la fuerza de un huracán. Y los vientos además giran en el sentido contrario a las agujas del reloj. Interesante, ¿no? Muy interesante. Interesante. Hay una tercera etapa que es la madurez, cuando el huracán ya madura. Esta la resalté en amarillo porque tengo como la sensación de que estamos transitando esta etapa, la de la madurez del huracán, en donde los vientos se incrementan, alcanza la categoría del huracán y tiene efectos devastadores. Esto es la madurez. Y por último, la última etapa de un huracán es la disipación. La disipación del huracán sucede
y esto también me pareció sumamente precioso, Emilio. La disipación de un huracán sucede cuando la presión del centro del huracán aumenta. Ahí se disipa el huracán. Tanta referencia has hecho, Emilio, a la necesidad de mantenernos en el centro, mantenernos en el ojo del huracán, en ese lugar donde hay calma, y el huracán se disipa cuando la presión del centro del huracán aumenta. No siento que los vientos se estén disipando todavía, no siento que el sistema se esté debilitando, porque esto es lo que sucede en la etapa de la disipación de un huracán, pero me gustaría compartir contigo y escucharte, Emilio, cómo ves esta metáfora con lo que es el ciclo huracán y en qué momento estamos. Antes que nada, Ricardo, te agradezco una barbaridad que te hayas tomado la molestia de meterte dentro del huracán y de analizar con los datos que de estas distintas fases que un huracán tiene en su discurrir, porque además es enormemente interesante y la propia lectura que has hecho es que atina enormemente para la metáfora, para que efectivamente podamos comprobar hasta qué punto la metáfora del huracán de magnitud aceleradamente creciente se corresponde con lo que estamos viviendo como humanidad y a la postre, siendo colectivo, también desde el punto de vista personal, por supuesto. Yo diría que todo lo que tiene que ver con el nacimiento, es decir, con la primera fase, viene de muy atrás. Viene de muy atrás. Nos tendríamos que remontar posiblemente a antes de la revolución industrial incluso, para lo que es ya la preparación de todo lo que va a venir después. Yo diría que la fase después ya de desarrollo, donde ya en esa fase de desarrollo tú has hablado ahí de que hay una intensificación, has hablado también de que ya el huracán se consolida como huracán. Yo creo que eso tiene que ver con lo que los textos cristianos, vamos, Jesús de Nazaret en particular, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, por ejemplo, sitúa como los tiempos de la desolación, que son los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Es decir, lo que estaba en el nacimiento del huracán se desarrolla y alcanza un nivel de mayor intensidad. Eso serían en el cristianismo los tiempos de la desolación, que como hipótesis, yo sitúo entre ese desarrollo, su arranque, lo situaría con la revolución industrial, con la plasmación de la revolución industrial. La revolución industrial tuvo dos olas a lo largo del siglo XIX y ya en torno a 1870-1880 la revolución industrial se consolida. Yo diría que la fase de desarrollo comienza ahí. Y es una fase de desarrollo que hemos vivido, Ricardo, posiblemente hasta 1970, 1980, hasta el arranque y consolidación de la revolución científica y tecnológica. Ha sido un siglo aproximadamente de esa fase de desarrollo y de esos tiempos de desolación en terminología cristiana. A continuación, en el esquema del huracán que tú has puesto, viene la madurez, con todo lo que ello conlleva, que tiene que ver con lo que en el cristianismo se denomina la gran tribulación. Los tiempos de la desolación son seguidos con la gran tribulación. ¿La gran tribulación qué es? Si los tiempos de la desolación son los males de siempre con más intensidad que nunca, la gran tribulación son los males de siempre con más intensidad que nunca, pero además nuevos males que la humanidad nunca antes ha conocido. Yo diría que eso se corresponde con esa fase de maduración del huracán a la que tú has hecho referencia, que a mi modesto entender habríamos comenzado entre 1970 y 1980 y que estamos plenamente en ello en un estado avanzado. Yo no sé cuánto va a durar la fase de maduración del huracán, no lo sé. No sé cuánto va a durar, por tanto, la fase de la gran tribulación. Si va runto, Ricardo, que no tendrá la misma duración, será más corta porque es acelerada. Si la fase de desarrollo, los tiempos de la desolación, ocuparon aproximadamente 100 años, yo barrunto que la gran tribulación, la fase de maduración del huracán, va a durar menos de 100 años, pero no sé cuántos, por supuesto. Ahora llevaríamos, en este esquema que acabo de compartir, llevaríamos 40, 50 años de esta gran tribulación y de la maduración. Y de alguna forma, como ya llevamos unas cuantas décadas en la maduración y en la gran tribulación, empezamos a percibir, aunque
nadie sepa ni el día ni la hora. Es muy claro Cristo Jesús, y ni tú ni yo estamos en condiciones, yo creo que ningún ser humano, de poner ahí alguna referencia temporal en el horizonte, pero empezamos a ver algunos signos de posible desvanecimiento. Ese desvanecimiento que además tú has dicho enormemente bien, cosa que yo desconocía, que para que el huracán se disipe, precisamente lo hace desde su centro, porque nosotros hemos insistido mucho en que ante el huracán de magnitud aceleradamente creciente, lo que corresponde no es salir corriendo, cosa que además es un imposible, porque es un huracán global que ocupa todo el espacio planetario. Pero es que aunque fuera posible, no es lo que en conciencia corresponde. Lo que en conciencia corresponde es sitúate en el centro del huracán, porque es ahí donde no hay viento, es ahí donde la temperatura es cálida, es ahí donde el cielo está despejado. Sitúate tú en el centro del huracán, desde la conciencia, vive todos estos acontecimientos con serenidad, vive todo este acontecimiento con la mayor paz interior, ante ellos intenta sacar lo mejor de ti mismo y ponerlo al servicio de los demás y de la vida, y a partir de ahí es lo que nos corresponde hacer, situarnos en el centro del huracán. Y mira por dónde tú ahora se hace el apunte fundamental de que el huracán se desvanece en la medida en que el centro va adquiriendo potencia. Pues efectivamente, esta es la parusía del que se habla en el cristianismo, es decir, la parusía es una presencia, es la presencia de lo crístico, pero entendido no solamente como lo crístico que viene de fuera, sino lo crístico también que emana de dentro de cada uno de nosotros y que estando en nosotros ya, porque es nuestra esencia divina, se plasma en nuestra vida cotidiana cada vez más. Con lo que es auténticamente precioso, ¿no? Esa es lo que tú has compartido del huracán acerca del centro. Y tenemos que ser conscientes que esa potenciación del centro, que modestamente estamos haciendo ya muchos seres humanos y cada vez seremos más, va a ir acompañado en lo que es el huracán para su desvanecimiento, va a ir acompañado del triunfo de la bestia, que lo llama el cristianismo. Es decir, es como si el sistema ya llegara al culmen de su poder y de la distopía, ¿no? Pero ahí sí se moja el cristianismo enormemente, el libro del Apocalipsis, porque nos dice que cuando la bestia triunfe, es decir, cuando esa distopía ya se haga completa, cuando ya todo esto haya llegado al máximo grado, dice que esto no va a durar más de 1330 y tantos días o 60 y tantos días. Es decir, que ese triunfo de la bestia, en definitiva, no es sino el prolegómeno inmediato del desvanecimiento, ¿no? Con lo que ese desvanecimiento tiene que ver con el mayor grado de distopía, pero en paralelo a un centro que se hace cada vez más fuerte. Las fuerzas involutivas están ahí, a lo suyo, pero cada vez hay más personas que modestamente ponemos nuestro grano de arena para ser semillas de una nueva humanidad, para una práctica de vida distinta en nuestra práctica cotidiana, en las relaciones con los demás, y a partir de ahí generando una dinámica que posibilite que las fuerzas creativas, las fuerzas evolutivas tengan el poder, tengamos la fuerza suficiente para generar esa nueva célula humana, esa nueva generación humana, esa nueva humanidad. Me parece preciosísima la metáfora del huracán, que te agradezco mucho que hayas completado de manera magistral. Al contrario, Emilio, bueno, no hice otra cosa que eso, que buscar en qué consiste el ciclo, pero me pareció precioso también integrarlo a esto que estás compartiendo también desde hace tantos años y de la necesidad de situarnos en ese lugar, en nuestra experiencia personal y colectiva. Y en ese sentido, si estás de acuerdo, Emilio, también me gustaría, a modo de conclusión, incluso escuchándote también en ese sentido, hablábamos recién de esto, ¿no? De la necesidad de que se vaya disipando esta turbulencia, de dejar de vivir en situaciones de angustia, de miedo, de zozobra, de peligro. Y bueno, quizás, desde mi práctica profesional, yo tengo tengo a lo mejor el privilegio de estar compartiendo con tanta gente que viene a consulta y que necesita resolver situaciones que tienen que ver con estos estados y con estos desacuerdos y con los conflictos a los que los lleva incluso en diferentes escenarios de sus vidas. El estar viviendo en este estado tan turbulento. Y sé que también es parte de lo que estamos compartiendo dentro del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica, que tiene que ver con lo que decíamos en otro momento. Yo sé que estamos compartiendo y aportando todos nuestro granito de arena
cuando compartimos con la gente, con quienes nos están escuchando, cuando compartimos, bueno, a ver, calma, centro del huracán, en donde todo está tranquilo. Bueno, ahí, ¿quién gestiona la experiencia? ¿Quién está gestionando la experiencia? Y yo siento que hay una comprensión profunda en la gente en cuanto a de qué estamos hablando cuando estamos diciendo, bueno, ¿quién es el que está gestionando desde el lugar de la calma, de la tranquilidad mental, de la tranquilidad emocional? Y al mismo tiempo a la gente en ese momento, a las personas que ya están entrando en esa experiencia, intentan entrar en esa experiencia, sucede otra pregunta. Bueno, ok, estoy en el centro, lo estoy gestionando yo, pero ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo lo gestiono en el día a día, en mi trabajo, en mis vínculos? ¿Cómo hago para resolver estos desacuerdos? ¿Cómo hago para vincularme con esta otra persona que amo y está rota? Que con esta otra persona que amo y que tiene este vínculo tan significativo conmigo y sin embargo no puedo porque no puede. Entonces hay algo de esa práctica cotidiana que también lleva a estas preguntas del cómo. Entendiendo el qué es necesario, sigue subsistiendo la dificultad en el cómo gestiono. Y en ese sentido, Emilio, quería también preguntarte, ¿no? En el día a día, ante la necesidad de las personas, que ya entrando en el ojo del huracán, siguen planteándonos estas necesidades de acompañamiento, de acompañamiento. No sé, recién me venía la imagen de Cristo Jesús también como caminante, ¿no? Como peregrino, él caminaba y caminaba acompañado también y acompañando al mismo tiempo. ¿Podemos, Emilio, tenemos, yo siento que sí, ¿no? Pero me gustaría escucharlo también de vos, ¿podemos en este momento seguir avanzando en ese camino, disipar paredes que a lo mejor todavía nos están separando con estos otros seres humanos que intentan también adentrarse en esta experiencia y expandir ese centro del huracán? ¿Podemos? ¿Cómo llevar a cabo, ¿no? Esto que yo decía el otro día, de disolver esas cuartas paredes, que no existan, y como vos también tan generosamente compartiste, cómo llevar a cabo esta práctica cotidiana de diferentes maneras, pero que tiendan a esta nueva dirección, a esta dirección que nos lleva a crear comunidad, tejer esa red que necesita ser expandida más y más. ¿Para qué? Para que el qué gestiono y el cómo lo gestiono sea lo necesario en este momento, pero al mismo tiempo lo suficiente. Enormemente potente, Ricardo. Hemos compartido en el diálogo que estamos manteniendo, lo hemos apuntado ya, la importancia de una práctica de vida. Finalmente, ahí debe de derivar todo. Cuando analizamos, por ejemplo, lo que está fuera de la realidad circundante, la consciencia es un conocimiento de la realidad para que se produzcan transformaciones en tu vida. No es para que te quedes atrapado por esa realidad, ¿no? Que es lo que desgraciadamente ocurre con demasiada frecuencia, ¿no? Que señalamos ahí a un presunto culpable, nos victimizamos, nos olvidamos de nuestro poder, ¿sí? Por tanto no miramos hacia adentro para darnos cuenta del poder divino que atesoramos, de nuestra esencia y de nuestra naturaleza. Señalamos con el dedo a un presunto culpable, unos presuntos culpables fuera, lo responsabilizamos de todo, huimos también de nuestra propia responsabilidad y a partir de ahí, curiosamente, tirándole piedras a esos culpables, seguimos viviendo bajo los paradigmas, bajo los hábitos y bajo las pautas que esos quieren que sean los que estén presentes en nuestra vida. Y es toda una contradicción. Es decir, lo estoy señalando con el dedo, me estoy metiendo con ellos. Incluso hay gente que se ve llamada a luchar contra ellos, a pelear contra ellos. Pero, sin embargo, no hay una transformación en tu vida, con lo que finalmente sigues viviendo exactamente igual de la forma que ellos quieren que viva. Es una contradicción, pero una contradicción bastante abundante. A partir de ahí, lógicamente, de lo que se trata es de darte cuenta de lo que está ocurriendo, pero a partir de ahí que eso te empodere, es decir, que eso te sirva a ti para tomar conciencia y llevar a cabo una transformación en tu vida para descubrir y reconocer tu verdadera esencia y vivir en coherencia con esa esencia cada vez más.
Y a partir de ahí, claro, esa práctica es una, pero dentro de la práctica hay como dos grandes bloques, por decirlo de alguna manera. Hay un bloque de práctica que tiene que ver contigo y contigo, es decir, que tiene que ver con tu gestión de las emociones, a la que tú has hecho referencia, por ejemplo, tiene que ver con tus prácticas de consumo, tiene que ver con tu práctica de alimentación, etcétera, etcétera, es decir, tiene que ver contigo. Pero después, claro, hay otro bloque dentro de la práctica y va inexorablemente unido lo uno con lo otro, que es las relaciones con los demás. Algo enormemente importante, porque el ser humano es un ser social. Y los momentos que estamos viviendo espiritualmente hablando no son individuales, que lo son, pero son individuales, pero sobre todo son colectivos. Esa fue la gran transformación de mensaje que hizo Cristo Jesús. La espiritualidad hasta ese momento era la iluminación propia, la iluminación de uno. Y Jesús dice, sí, claro que sí, cada uno tiene que nacer de nuevo. Hay una autotransformación. Pero ojo, esto va de lo colectivo. Es el camino de una generación humana que terminará para que nazca una nueva generación humana. Le da una perspectiva colectiva inmensa al respecto. Con lo que cuando hablamos de práctica, para estar en el centro de huracán, tenemos que hablar de prácticas hacia uno, pero también hacia afuera. Volvemos otra vez al equilibrio entre lo interior y lo exterior. Bien, a partir de ahí, lo que tiene que ver con lo de uno, yo diría que, como he compartido, más o menos, aunque sea a nivel todavía intelectual en muchos casos, pero empezamos a tenerlos claros. Por ejemplo, nos vamos al Sermón de la Montaña, ya que estamos hablando de Jesús de Nazaret, y ahí en el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, hay una serie de prácticas, las conté hace no mucho, eran 26 prácticas, que tienen sobre todo una connotación de autotransformación del ser humano. También hay llamadas, ¿no?, a las relaciones con los otros de una manera distinta, pero sobre todo ahí hay palancas, instrumentos, herramientas muy fuertes de autotransformación. Perfecto, ahí está. Pero ¿y ese otro bloque, que está íntimamente unido al anterior, de las relaciones con los demás? Pues bien, dentro de ese segundo bloque, Ricardo, creo que, aunque no podemos hacer compartimentos estancos, por favor, porque todo esto se retroalimenta, pero yo diría que dentro de ese segundo bloque podemos diferenciar dos tipologías. Podemos diferenciar personas que de alguna forma, desde el mayor respeto y nosotros desde la mayor modestia, podemos percibir que están muy instaladas en el miedo, en la inseguridad, en la inestabilidad, que están dispuestos a renunciar a la libertad en pro de una pretendida seguridad, por ejemplo. Vemos a personas que están ahí, personas que hacen suyo sin más las versiones oficiales, el pensamiento único, que hay algo que no las llama a buscar más allá de la tramoya, buscar más allá, perdón, del escenario, para ver qué es lo que hay en la tramoya. Ahí está. Yo diría que eso es un componente de las relaciones con el exterior. Las personas que, por decirlo de algún modo, vamos a resumirlo así, están en el ámbito del miedo y de una cierta parálisis ante lo que estamos viviendo. Y después hay personas que no, que están ahí avanzando, entre comillas, a su ritmo, a su manera, pero que están ahí tomando conciencia y estas circunstancias le están sirviendo para dar pasos en la transformación, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de ese segundo bloque tenemos dos tipologías. Yo creo que desde la conciencia, en ambos casos, nuestro hacer tiene que ser activo. No puede ser pasivo, tiene que ser activo. Aquí no vale la pasividad. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que va a ser esa potenciación del centro que antes hablábamos, no es pasividad, es acción. Acción consciente, pero es acción. Y eso sí, dependiendo de la tipología, la acción es una o la acción es otra, es distinta. Con aquellas personas, en algunos casos personas muy cercanas, que podemos percibir que están ahí instaladas, ¿no?, en ese miedo, en esa parálisis, etcétera, etcétera, yo diría que lo que tenemos que aplicar es lo que Cristo Jesús nos dijo. Nos dijo él, si te piden que los acompañe 1 kilómetro, acompáñalo 2. Esas personas no nos piden, entre comillas, que la acompañemos 1 kilómetro, pero sí nos lo piden. Yo creo que hasta cierto punto tiene un parecido, y tú de esto sabes muchísimo más que yo, Ricardo, como psicólogo, terapeuta y persona consciente que eres, tiene algo que ver con el duelo. Es decir, cuando hay un duelo, cuando una persona, por ejemplo, fallece un ser querido, esa persona se queda como bloqueada, ¿no? Y cuando se le intenta decir cosas es como hablar con la pared, no te das cuenta que no es cuestión de hablar. Entonces, ¿es cuestión de qué? Es cuestión de acompañamiento y de escucha. No es tanto intentar convencer, que yo creo que eso lo tenemos que tener muy presente.
Cuando estamos ante una persona que tiene esas características, repito, desde el mayor respeto, no se trata de decirle 20 veces lo que nosotros vemos y él no ve e intentar convencerlo. No, hombre, yo creo que tenemos la obligación de decirlo una vez, como mucho de repetirlo otra. Pero a partir de ahí, viene una labor en conciencia que es preciosa, que es el acompañamiento. El acompañamiento sin expectativa, sin buscar nada, sin pretender nada. Estar junto a esa persona y estar en escucha. El acompañamiento y la escucha. Y yo creo que esa presencia amorosa que conlleva el acompañamiento y la escucha es transformadora, Ricardo, es transformadora. Mucho más que las palabras, mucho más que cualquier otra cosa. No tengo ningún tipo de duda que vibracionalmente podemos hacer una conexión, una sintonía con esa persona que está en ese duelo, en este caso una especie de duelo de conciencia, para que no desde la palabra, sino desde el acompañamiento y la escucha, es decir, desde la presencia vibracional, esa persona vaya dándose cuenta que en nosotros hay algo que merece su atención. No nuestro discurso, no nuestra descripción de la realidad, sino algo mucho más sabroso, algo mucho más profundo, que estamos poniendo a disposición de esa persona y que esa persona puede percibir. Esa es la práctica activa con la tipología de las personas que están más pasivas ante lo que estamos viviendo. Y con relación a las que están más activas, está muy claro que eso desde el punto de vista álmico es lo que se llama una afinidad álmica, es decir, es lo que en la escuela pitagórica se hablaba de la amistad que no es que alguien que te cae bien y te vas a tomar una cerveza con él o con ella, sino que es la íntima conexión que existe entre personas, que hay una resonancia vibracional, que hay una afinidad álmica. Y ahí hay que activamente generar lazos de comunidad, lazos de comunidad. Lazos de comunidad que a su vez tienen que ser de dos tipos. No uno u otro, sino de dos tipos también. Hay unos lazos de comunidad que son los tecnológicos. Es decir, tú estás a 12.000 kilómetros de mí y yo a 12.000 kilómetros tuyo. Pero estamos compartiendo en comunidad. El proyecto Conciencia y Sociedad Distópica, por ejemplo, nos ha servido a personas que vivimos en sitios muy distintos a hacer una comunidad. Y claro que tenemos una comunidad, en fin, no comemos juntos, tú comes en tu casa y yo en la mía, pero hay una comunidad en lo fundamental, hay una comunidad en lo esencial. Y eso está surgiendo en muchas partes del mundo. Hay muchos grupos, muchos círculos, muchas plataformas de personas que están conectando entre sí a través de las tecnologías en lugares muy distintos del mundo y de forma activa están haciendo una labor de comunidad, aprovechando precisamente, mira por dónde, una revolución tecnológica que, como decimos nosotros en el proyecto Conciencia y Sociedad Distópica, es fruto de la evolución en conciencia de la humanidad, con lo cual estamos legitimados para usarla en este sentido, aunque otros quieran usarla. Ha caído aquí una cosa, no pasa nada. Quieran usarla para una cosa totalmente distinta, Ricardo. Entonces estamos legitimados para usarlo a favor de la conciencia. Y junto con la vida activa comunitaria tecnológica, hacer también lo que esté en nuestra mano por lazo de proximidad local, lo que esté en nuestra mano. Cada uno tendrá más posibilidades, otros tendrán menos, dependerá mucho de dónde vivamos, de nuestras circunstancias personales, laborales, familiares, pero no dejar esa llamita, no dejar esa llamita. Aquí en Europa ha surgido recientemente, creo que desde Francia, un proyecto que se llama Solaris, que tiene precisamente esa finalidad. Es un proyecto muy modesto, vamos, los que lo han promovido ni siquiera tienen interés en que se difunda, pero no obstante se difunde. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de utilizar una red social, normalmente se está utilizando sobre todo Telegram, para que personas que viven en un territorio cercano, pues, y que están en este camino de la conciencia y que pueda haber una cierta afinidad álmica entre ellos, pues se conozcan, uno se ponga a disposición de otro en lo que cada uno pueda aportar. Y, por ejemplo, aquí en donde yo vivo, a las afueras de Sevilla, en una zona que se llama Montequinto, pues ya ha surgido, ¿no?, una primera célula, que es como se le llama, una primera célula Solaris de Montequinto. Y están surgiendo en muchas partes de Europa. No digo que este sea el camino necesariamente, lo pongo simplemente como ejemplo, ¿no?, como ejemplo de tener un contacto, de tener una proximidad, de tener un reconocimiento, ¿no?, entre personas que por lo que sea la vida nos ha puesto en un mismo territorio muy cercano. No estamos hablando ni siquiera de una gran ciudad, estamos hablando incluso de barrios dentro de una gran ciudad, si la ciudad es grande, y que haya un conocimiento de causa y una cercanía entre nosotros y haya una disposición a qué, pues ya veremos a qué, ya la vida irá diciendo si eso tiene que fraguar de una forma, tiene que fraguar de otra.
Así que, evidentemente, todo lo que es la práctica, mucho más allá de lo personal, que es indispensable, esa práctica hacia afuera, hacia las personas que están ahí más como en estado de duelo, el acompañamiento, la escucha, la presencia, no el discurso, no el convencimiento, y con los que están más en afinidad con nosotros, pues ir estableciendo lazos de comunidad que pueden ser tecnológicos, pero que también, en la medida de lo posible, deben ser de cercanía y de aproximación. Bien, y así como empezamos, concluimos, porque tiene que ver esto último que estás planteando. También siento que con la continuidad del proyecto, y es lo que estamos observando y nos estamos proponiendo, avanzar en esa dirección también. Emilio, qué lindo. Tenía muchas ganas de conversar con vos. Hacía tiempo que no teníamos este mano a mano y me alegra muchísimo. Y bueno, te dejo, como siempre, me gusta escuchar de vos las palabras finales o el mensaje que quieras compartir conmigo y con quienes nos acompañan también en este momento. Pues sobre todo y fundamentalmente, Ricardo, más que nunca de agradecimiento hacia ti. Y agradecimiento siendo hacia ti también hacia mí. De agradecimiento a todas las personas que sin salirnos del ámbito de la sencillez, o al menos intentando no salirnos del ámbito de la sencillez, sí sentimos y percibimos que este camino es un camino colectivo, es un camino de ir de la mano, es un camino de compartir. No es el camino, aunque algunas personas quizás en estos momentos tengan esa necesidad en conciencia, pero yo diría que es una necesidad puente. Cuando uno tiene la necesidad de retiro, de recogimiento, yo diría que es una necesidad puente para salir con más fuerza a lo que hoy yo creo que es lo que se nos reclama en conciencia, ¿no? Que es un compartir de corazón, es un extender una determinada mirada nueva acerca de lo que estamos viviendo, una mirada que es nueva no porque no venga de antiguo, que viene de esa sabiduría de Dios escondida, que se remonta muy atrás, sino que es nueva desde el punto de vista de que se plasma ante unos acontecimientos y unos hechos que son novedosos y ante una fase de la evolución humana que es absolutamente novedosa y tan novedosa como esperanzadora. Así que a disfrutar mucho de este parto, que es lo que estamos, y a sacarle mucho jugo, sabiendo que cada contracción, cada removimiento que tengamos es una aproximación más al nacimiento de un bebé muy hermoso, en cuyo nacimiento vamos a ser semillas activas y participantes de la nueva humanidad. Así que a vivirlo esto dentro de lo que cabe. Sé que para muchos le puede parecer demasiado pretencioso, pero es una realidad, a vivirlo con paz y con alegría, porque son momentos también de estar alegres. Ahí estamos, navegando en ese líquido amniótico, cósmico y placentero también cuando se puede, de la mente a la conciencia. Cruzamos el puente con Emilio Carrillo. Gracias, Emilio, te mando un abrazo enorme. Igualmente, Ricardo, un abrazo. Gracias a todas y a todos por acompañarnos y bueno, hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.